Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Los niños son el futuro del mundo, nos dicen. Los niños son como las estrellas, nunca hay demasiados. Esto lo decía Teresa de Calcuta, la llena de Calcuta. Cada niño es un artista, decía Picasso. Los niños son el recurso más importante del mundo, decía John F. Kennedy. Los niños son enigmas luminosos. Los adultos antes eran niños, pero se les olvidaba, como decía Saint-Exupéry. Vaya, que en la experiencia humana no faltan los lugares comunes sobre los niños, algunos de ellos tan edulcorados que provocan diabetes con solo leerlos. Pero todos más o menos coinciden en algo. La infancia es maravillosa, salvo cuando es desgraciada, claro, y los niños son el futuro, que es una obviedad. Como herederos de lo que somos, a veces de nuestros genes, no siempre, de nuestro idioma, de nuestras malas y buenas costumbres, de nuestra historia, de nuestra forma de ver el mundo, de nuestros ideales, y no pocas veces de nuestros errores y deficiencias, los niños suelen ser lo más preciado para las sociedades, y así lo ha sido a lo largo de toda la historia humana. Por ello nos aterra cuando alguien, sobre todo los dioses que el ser humano se ha inventado, se vuelven contra los niños. El ejemplo más sonado en la mitología occidental, por supuesto, es el de Saturno o Cronos, que devoraba a sus hijos en cuanto nacían para evitar que lo depusieran, como él había hecho precisamente con su padre Urano, al que castró de modo violentísimo. Finalmente, su hijo Zeus le fue ocultado por Rea, su esposa, y al crecer acabaría destronando a su gastronómico padre. Afortunadamente luego nos enteramos que todos los niños que se había comido vivían dentro de él y finalmente los vomitó o algo así. También dentro de la mitología griega, Tántalo asesinó a su hijo Pélops y lo preparó como alimento para los dioses a fin de probar si estos eran realmente omniscientes. Que no serían omniscientes, pero al enterarse de lo que habían merendado, le impusieron a Tántalo un terrible castigo al ponerlo cerca de alimento y agua sin que nunca pudiera él alcanzarlos, comer y beber. En el terreno del infanticidio, los dioses griegos no tenían problema. En una ocasión, nos cuenta Homero en la Ilíada, Níobe, hija precisamente de Tántalo, presumió de sus 6 hijos y 6 hijas, burlándose de Leto, diosa de la infancia, porque ésta solo tenía un hijo, Apolo, y una hija, Artemisa. Para vengar la burla, Apolo mató a los 6 hijos de Níobe y Artemisa mató a las 6 hijas. ¡Wow! Artemisa era toda una fichita, pues también hizo que Agamenón sacrificara a su hija Ifigenia. Y Agamenón no llegaba limpio, ya que para casarse con la madre de Ifigenia, Clitemnestra, había asesinado al primer marido de esta y a su hijo de modo especialmente brutal. Pero cuidado, que esto no era privativo de los dioses occidentales. Los dioses creadores japoneses Izanagi, varón, e Izanami, mujer, hermanos y esposos a la vez, porque, ¿por qué no? Creadores del archipiélago japonés y ancestros de la familia real japonesa, tuvieron como hijo a Kagutsuchi, dios del fuego que quemó a su madre al nacer, por lo cual su padre lo decapitó y desmembró. Todo un asunto muy familiar. En la mitología hindú, el dios Kamsa recibió una profecía diciendo que lo mataría el octavo hijo de Devaki y Vasudeva. Así que a modo de profilaxis, mandó matar a todos los hijos vivos de la pareja en ese momento. El resto de la historia ya se lo puede imaginar usted. Devaki y Vasudeva ocultaron el nacimiento de Krishna y cuando éste fue adulto, mató a Kamsa. Podría seguir recordando cómo Tlaloc en la mitología mexica no mataba niños, pero para dignarse a hacer llover en los campos de los mexicas exigía el sacrificio de niños, tanto que en una sequía de 1454 se sacrificó al menos a 42 niños para invitar al dios a que volviera a hacer llover. Vamos, que este mural aterrador nos dice claramente que a los niños no les tiene por qué ir demasiado bien en las religiones. Y el tema principal aquí es que en la religión más populosa del mundo, el cristianismo en sus diversas formas, así como en el minoritario judaísmo y en el islam, el Dios del Antiguo Testamento se lleva todos los récords Guinness de masacres infantiles. Es apenas el capítulo 6 del primer libro de la Biblia, el Génesis, y según los que se consideran expertos en la Biblia, han pasado apenas unos 1656 años desde la creación del universo y la expulsión de Adán y Eva del Edén. Y Dios decide en ese momento acabar con toda la humanidad. Completa. Bueno, como excepciones deja a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a las 3 esposas de estos. Todos los demás,
incluidos todos los niños que vivían en ese momento, fueron condenados a morir ahogados en el diluvio. Otra vez, los cálculos de los autoproclamados expertos bíblicos, usando distintas estimaciones de crecimiento poblacional y las generaciones que cuenta la Biblia, etcétera, etcétera, indican que para el momento del diluvio universal debería haber habido unos 4.000 millones de personas en el planeta. Y según los estudios de población con los que contamos actualmente, una cuarta parte de ellos sería menores de edad. 1.000 millones de niños borrados de un plumazo o de un diluvio. En realidad es una suerte que el diluvio y en general la Biblia sean solo mitos sin relación con la realidad, porque 1.000 millones de niños, hombre, impresiona. Otro mito bíblico, por cierto, es la esclavitud de los hebreos en Egipto, asunto sobre el cual no existe ni la más mínima prueba o indicio de carácter histórico o arqueológico, y los expertos, los de verdad, los historiadores, han buscado formas de explicar por qué nació esto que consideran un mito originario destinado a consolidar la identidad del pueblo israelita. Sin embargo, según esta historia, para que el faraón liberara a los israelitas de su cautiverio, el Dios de los hebreos lanzó 10 plagas contra el inocente pueblo egipcio. La 10ª fue la definitiva. Según el libro del Éxodo, Moisés le dio al faraón el siguiente mensaje de Jehová: hacia la medianoche yo saldré a recorrer Egipto, y morirán todos tus hijos primogénitos, desde el primogénito del faraón, el que debe sucederle en el trono, hasta el primogénito de la esclava que maneja la máquina de moler, y todos los primogénitos del ganado. Entonces resonará en todo Egipto un alarido inmenso como nunca lo hubo, ni lo habrá jamás. Ahora, podemos preguntar legítimamente qué culpa tenían los primogénitos, de los cuales muchos serían adultos, pero también entre ellos habría muchos niños, de que el faraón tuviera cautivos a los israelitas. Pues no, no tenían ninguna culpa. Eran solamente una herramienta para aterrorizar al faraón y hacer el capricho de Dios. Porque tú sabes, un Dios todopoderoso no puede simplemente tomar a su pueblo y llevárselo volando a la tierra prometida, sino que tiene que convencer a un señor que adora a dioses con cabeza de halcón o de chacal. Parecería que ahí hay una pequeña contradicción. Pero bueno, en otros casos de la propia Biblia, al menos los menores de edad sí son culpables, con lo cual el castigo al menos estaría justificado. Es el caso que se cuenta en el segundo libro de los Reyes, cuando el profeta Eliseo subía por el camino de Jericó a Betel y se encontró a unos muchachos que se burlaron de él diciendo: sube calvo, sube calvo. Como buen siervo del Señor, Eliseo los maldijo en nombre de dicho Señor. Entonces, dice la Biblia, salieron del bosque 2 osos que despedazaron a 42 de esos jóvenes. A 42. Y había más que por lo visto se salvaron. Y todo por burlarse de la calvicie de Eliseo, que digo yo, hay que ser delicado. Porque esos 42 muchachos no eran primogénitos egipcios, eran chicos hebreos, judíos israelitas, pero serlo no lo libra uno de la furia de Dios ni de sus profetas. En un momento de nostalgia, en el libro de Jeremías, Dios rememora los buenos ratos que ha pasado con el pueblo de Israel y dice: tú fuiste para mí un martillo, un arma de guerra. Contigo martillé naciones, contigo destruí reinos, contigo martillé caballos y jinetes, contigo martillé carros de guerra y conductores, contigo martillé hombres y mujeres, contigo martillé ancianos y niños, contigo martillé jóvenes y muchachas, contigo martillé pastores y rebaños, contigo martillé labradores y yuntas, contigo martillé gobernadores y prefectos. Parece que lo de martillar le gustaba. En fin, recuerdos de buenos tiempos que en ese libro se pretende revivir martillando a Babilonia. En el primer libro de Samuel, Dios, que es, como ya vimos, Señor de los ejércitos, instruye a Saúl, rey de Israel, para que se deshaga de su tradicional enemigo, Amalek, y todos los suyos, ordenándole: ahora ve y derrota a Amalek, conságralo al exterminio con todo lo que posee, y no lo perdones. Mata a hombres y mujeres, niños y pequeños, vacas y ovejas, camellos y asnos. Y Saúl fue y lo hizo, pero con el problema de que desobedeció y dejó que su gente se quedara con lo mejor del ganado de los amalecitas en lugar de consagrarlo al exterminio. Así que Dios se arrepintió de haberlo hecho rey de Israel. Pero no seamos crueles. Hay muchas veces una genuina preocupación pedagógica y de superación que el Dios islamo-judío-cristiano desea implantar en su pueblo. Así, en el libro del Deuteronomio se establece cómo proceder con un hijo rebelde.
Si un hombre tiene un hijo indócil y rebelde que desobedece a su padre y a su madre y no les hace caso cuando ellos lo reprenden, su padre y su madre lo presentarán ante los ancianos del lugar en la puerta de la ciudad y dirán a los ancianos: este hijo nuestro es indócil y rebelde, no quiere obedecernos y es un libertino y un borracho. Entonces todos los habitantes de su ciudad lo matarán a pedradas. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes y todo Israel, cuando se entere, sentirá temor. Y todavía se siente al leerlo. Pero como usted sabe, el temor tiene un enorme valor educativo, o algo así. Habrá que preguntarse, en la historia del pueblo hebreo, cuántos hijos indóciles y rebeldes fueron apedreados hasta la muerte por este mandato divino. No, mire usted, el que avisa no es traidor, y el Dios todo bueno, todo sabio, todopoderoso de la Biblia actúa a cara descubierta, como cuando en el Levítico explica las cosas que pueden pasar si su pueblo no le obedece. Los enfermará, hará que sus enemigos se coman sus cosechas, que los esclavicen y sufrirán 7 castigos más, como cuando anuncia: enviaré contra ustedes las fieras del campo para que les arrebaten a sus hijos y exterminen su ganado. Y unos versículos más adelante informa que los puede condenar al canibalismo. Y si a pesar de eso no me obedecen y continúan contrariándome, yo los trataré con indignación y los reprenderé severamente 7 veces más a causa de sus pecados. Comerán la carne de sus hijos y de sus hijas. Vaya. Y cuando finalmente es necesario castigar, pues el Señor castiga. Por ejemplo, cuando en el libro de Ezequiel llama al escriba para que marque con una T en la frente a todos los hombres de Jerusalén que se oponen a las abominaciones que en esa ciudad se estaban cometiendo contra Dios. Y luego les dice a sus fieles: recorran la ciudad detrás de él, hieran sin una mirada de piedad y sin tener compasión, maten y exterminen a todos, ancianos, jóvenes, niños y mujeres, pero no se acerquen a ninguno que esté marcado con la T. Y ya que estamos en esto de los castigos, que el Señor también sabe perdonar, aunque no sea a los muchachos que se burlan de la falta de cabello de uno de sus profetas, no es posible olvidar, como se cuenta en el libro de Samuel, que el rey David, el de la onda y Goliat, estando casado, se enamoró de Betsabé, que estaba a su vez casada con Urías, un soldado de David. Algo hicieron que ella quedó embarazada, vaya usted a saber qué. Entonces David mandó a Urías a lo más duro de la batalla en el sitio de la ciudad de Rabá, consiguiendo que el encornado marido muriera en combate. Así que el niño nació sin problema. Pero todo el asunto a Dios no le gustó demasiado y decidió castigar al par de adúlteros. ¿Qué hizo? Les provocó una comezón avasalladora, hizo que se les cayera el pelo, los convirtió en gusanos. No, como lo cuenta el libro sagrado, el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y él cayó gravemente enfermo. David recurrió a Dios en favor del niño, ayunó rigurosamente y cuando se retiraba por la noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa le insistieron para que se levantara del suelo, pero él se negó y no quiso comer nada con ellos. Al séptimo día, el niño murió. Ya con esto David fue perdonado y pudo tener otro hijo con Betsabé, un tal Salomón. ¿Qué culpa tenía el niño? No es difícil entender que los dioses griegos, chinos, indostanos o egipcios fueron creados a imagen y semejanza de sus sociedades. Los caprichos de los dioses son idénticos a los de los monarcas absolutos que reinaron sobre esas sociedades. El monarca hace la guerra para su gloria y para aumentar el reino que les dejará a sus herederos, y por supuesto que responde a dioses igualmente guerreros. Los herederos, por su parte, a menudo movidos por la más desnuda ambición, pueden llegar a matar al padre para ocupar su trono, y entonces no es extraño que lo mismo ocurra entre los dioses. Y dioses de culturas totalmente distintas, como Zeus matando a Saturno o Krishna matando a Kamsa. Y el monarca es también el que impone las leyes. Usted probablemente vive en una sociedad donde tienen un cuerpo legislativo de gente más o menos electa por el resto de la sociedad y que va promulgando las leyes que regirán a todos. Suena extraño entonces que sea el soberano, palabra que significa quien ejerce la autoridad suprema independiente, quien decida qué leyes le viene dando en gana que cumplan sus súbditos o vasallos, sean nobles de alta alcurnia que se creen especiales, o sean aldeanos hasta las orejas de barro que viven agradecidos simplemente de que pase otro día sin que los mate. La única forma de introducir una enmienda a las leyes del monarca es proceder a destronarlo, generalmente quitándole la corona con todo y cabeza y poniendo otro rey que haga leyes que nos gusten un poco más.
Y si el rey legisla sobre el reino, Dios legislará sobre todos, incluido el rey. Por eso Dios es considerado el rey de los cielos, no el presidente, primer ministro o director general. Al ver los enredos sexuales y de poder que se producían en el Monte Olimpo, allí donde griegos y romanos creían que vivían sus dioses, cualquier creyente en las religiones dominantes de hoy en día puede ver claramente un reflejo de las monarquías y élites que mandaban en las sociedades de antaño, de hace 2, 3, 4, 5 mil años. En esa misma línea, es extraño, cuando menos, que los creyentes en esas religiones más extendidas actualmente, en particular el cristianismo, no se den cuenta de que con su Dios ocurre lo mismo. Sabiendo el valor que toda sociedad da a los niños, es trágicamente razonable pensar que un monarca que amenaza con matar a los hijos de sus súbditos les provoca más temor, o terror para ser precisos, y con ello una más estricta obediencia. Del mismo modo, matar para evitar un destronamiento es frecuente tanto en la ficción. Pensemos en la masacre de Desembarco del Rey en Juego de Tronos, donde el rey Joffrey manda matar a todos los bastardos del rey Robert Baratheon que pueden disputarle el trono. O pensemos, en la vida real, en el joven Eduardo V de Inglaterra y su hermano, el duque de York, desaparecidos, presuntamente asesinados en la Torre de Londres por su tío Ricardo III, que pudo así acceder al trono y de paso ser el pretexto para una de las más grandes obras de William Shakespeare. Los dioses, y el Dios de la Biblia, por supuesto, actúan como monarcas absolutos, como reyes sin freno, como personas caprichosas que disfrutan de la pleitesía, los elogios, la humillación de sus súbditos, la obediencia, que tienen caprichos y que disfrutan castigos absolutamente desmedidos, como el de los jóvenes destrozados por osos a petición del profeta Eliseo, que evidentemente no era buena persona, pero que se sabía, por lo menos en esa historia, protegido por un Dios poco empático. Quizás es una tragedia que los propios creyentes desconozcan lo que cuenta su libro sagrado, cómo exalta la esclavitud, no solo en el Antiguo Testamento, también en las epístolas de Pablo, su humillación de las mujeres en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, su intolerancia a las fallas y vicios de los seres que supuestamente Dios creó a su imagen y semejanza, su celebración de la muerte, la sangre, el dolor y la tortura para quienes cometían el pecado de creer en otros dioses. El Dios de la Biblia es un Dios más moldeado sobre la imagen de los sátrapas de la Edad de Hierro y del principio de la historia, los amos de las vidas de sus vasallos, los lugales, reyes, faraones, emperadores de una época sin duda alguna brutal. Y es por ello mismo que ese Dios, siendo una deidad tribal de los israelitas, no cumple en realidad ninguno de los atributos que sus fieles hoy le quieren aplicar: sabiduría total, bondad total, poder total, presencia total. Es decir, omnisciencia, omnibenevolencia, omnipotencia y omnipresencia. Y estas características tampoco las cumple el Dios hebreo del Nuevo Testamento, ese que se ve impotente para salvar a sus criaturas y tiene que mandar a su Hijo a padecer una tortura horrorosa para salvar a la humanidad del pecado y darle la vida eterna. Piénselo solo un momento. Si usted tuviera el poder de hacer lo que quisiera, de crear el universo mismo y la vida y a los seres humanos, y de hacer diluvios megagenocidas, ¿mandaría a uno de sus hijos a sufrir lo que el Nuevo Testamento cuenta que sufrió Jesús, si es que existió? Hombre, uno supondría que no, que agitaría un dedo o levantaría una ceja y la humanidad estaría salvada sin tanta historia de sangre, torturas, azotes, coronas de espinas y la aterradora muerte en la cruz. Si usted quiere creer en su Dios, hágalo sin olvidar que todos los días ese Dios demuestra que le tienen totalmente sin cuidado sus criaturas, incluidos los niños. Que mientras usted ve este video, en algún lugar, sea Sudán del Sur, Ucrania, Oriente Medio o Myanmar, hay niños sufriendo, muriendo en bombardeos, siendo secuestrados, sometidos a todo género de depravaciones, asesinados, muchos de ellos mientras le ruegan a su Dios que los salve, y no los salva. Y digo niños, por no decir todos los demás inocentes que son víctimas de la guerra, de la injusticia, de la delincuencia, de la barbarie institucionalizada, del hambre, de la desesperación. Porque cualquiera de nosotros, por supuesto, que evitaría ese sufrimiento si tuviera el poder de hacerlo. Y donde los dioses no lo hacen, donde sus seguidores siguen pensando que el dolor, el sufrimiento y la desgracia humana les son gratos a una deidad sádica, incapaz de sentir compasión por el dolor de sus criaturas, hay que darse cuenta
que sí lo hacen otros seres humanos. No tenemos a dioses que alivien y salven, pero sí tenemos a gente como Shavash Karapetian, el armenio que en 1976, a los 24 años, salvó a más de 20 personas de un autobús que había caído en una represa, aunque los daños que sufrió durante el rescate subacuático acabaron con su brillante carrera deportiva, que ya reunía 17 campeonatos mundiales. Y el mismo que en 1985, al ver un edificio en llamas, no dudó en entrar a él para sacar a cuantas personas pudo antes de quedar inutilizado por graves quemaduras. O Joseph Blankson, que en una situación similar en 2018, al hundirse un bote de pasajeros en un río de Nigeria, buceó para salvar la vida de 13 personas y murió intentando salvar la 14ª. O piense en Lu Xiaoying, una mujer pobre de China que vivía de reciclar basura y que desde 1972 rescató a más de 30 niños abandonados en la basura, sobre todo cuando la política de un solo hijo que mantuvo su país de 1979 a 2015 llevaba a muchas parejas a abandonar a sus segundos bebés. Los padres actuaban como dioses indolentes. Ella no. Algo no anda bien cuando le perdonamos los peores horrores a nuestros dioses y somos ciegos a los miles de personas que son infinitamente mejores que esos dioses, especialmente de ese Dios de la Biblia, al que se le rinde pleitesía, se le pide que haga lo que nunca ha hecho por nosotros, por nuestros seres queridos, por nuestra sociedad, por nuestro mundo. Ese Dios que incluso aparta la cara cuando sus ministros depredan, atacan y lastiman a los más pequeños. Porque nos guste o no, la paz, la justicia y la salvación siempre han estado, y únicamente han estado, en manos de otros seres humanos. Bien haríamos en confiarle, pues, el futuro de los niños no a seres míticos con costumbres primitivas y brutales, sino a los mejores de nuestra especie, que siempre serán superiores a dioses que aniquilan niños sin ninguna misericordia. ¿No cree usted?